Recuerden que Estados Unidos es el eje principal proféticamente hablando, que va a comenzar con un evento y ese evento va a terminar con la venida de Cristo. Nosotros estamos esperando como adventistas del séptimo día una ¿qué? Una ley dominical. La hermana Juan dijo que esa ley dominical iba a comenzar primeramente ¿dónde? Y que después de Estados Unidos se iba a expandir ¿dónde? En el mundo entero. Y dice la hermana Juan que bajo esa ley dominical, Apocalipsis 13 dice que bajo esa ley dominical nadie va a poder ni qué, Ni comprar ni vender. La pregunta es, si estamos viendo los movimientos que están haciendo los líderes mundiales, si estamos viendo los movimientos que está haciendo la organización del diablo llamada los jesuitas en esta tierra, si estamos viendo cómo está trabajando el diablo a través de los gobiernos, los presidentes a nivel mundial, y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Personalmente, como iglesia, como hermanos, como familia, ¿qué estamos haciendo? Vayamos a lo que fue nuestra lectura bíblica que se encuentra en Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículo 23 y 24. Dice lo siguiente. Y fueron todos los días de Enoc. ¿Cuántos años? 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. La Biblia dice que Enoc vivió ¿cuántos años? 365 años y se desapareció del planeta, se desapareció de este mundo, porque ¿quién se lo llevó? Dios. La pregunta, ¿dónde está Enoc ahora? Sí. Privilegio, ¿verdad? ¿Dónde estaba la familia de Enoc? En ese momento. Llama la atención. Que Enoc vivió antes del diluvio o después del diluvio. Antes. ¿Por qué Enoc desapareció y por qué Dios se lo llevó? Porque caminó bien con Dios. Dice la Biblia que caminó ¿con quién? Con Dios. La pregunta es ¿con quién estamos nosotros caminando? ¿Ustedes creen que en esta generación puede suceder lo que sucedió con Enoc? ¿Ustedes creen que Dios se puede llevar una persona en esta generación si camina con él? Amén. Sí, amén. La pregunta para meditar, ¿con quién estamos nosotros caminando? Porque la Biblia me dice a mí que no caminó ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Cuando nosotros caminamos con Dios, nuestro futuro va a estar asegurado. Amén. Cuando usted tiene a Dios como amigo, compañero íntimo, colega íntimo, como su todo, usted no va a tener preocupaciones mentales. La única preocupación que usted va a tener, ¿sabe cuál es?
que ese con el cual usted está caminando se sienta contento con usted. Amén. Y déjeme decirle, Enoc, que fue de la descendencia específicamente de Abel, pero que vivió muchos años después de Abel. Enoc era un hombre que sabía el peligro que corría al asociarse, al vivir, al relacionarse, al moverse. Él sabía el peligro que podía correr su vida espiritual. Y por lo tanto, Enoc, en este caso, decidió meterse de tal forma con Dios que Dios se sintiera contento con él, y que si en algún momento Dios se lo quería llevar, que se lo llevara. Pero déjeme decirle, Enoc no sabía que Dios se lo iba a llevar. ¿Lo sabía él? ¿Sabía Enoc cuándo iba a venir el Mesías? Él no lo sabía. A Enoc se le reveló todo. ¿Cuándo iba a venir el Mesías? Él no sabía que faltaba mucho tiempo todavía para que el Mesías viniera. Él no lo sabía. Ahora él no estaba preocupado por la muerte, porque él no sabía que se lo iban a llevar vivo. Él estaba preocupado por la muerte porque no conocía 100% el asunto de lo que iba a pasar con los muertos. Pero yo estoy viviendo con Dios, estoy en comunión con Dios. ¿Qué va a pasar ahorita? A Enoc también se le reveló la situación de los muertos. A Enoc se le reveló que los que murieran haciendo la voluntad de Dios en un futuro iban a resucitar también. Amén. A Enoc se le reveló eso, para que no tuviera preocupación de ninguna índole. Ahora, la pregunta es, ¿dónde vivía Enoc? ¿Dónde vivía Enoc? ¿Cuáles eran los lugares favoritos para él? ¿Dónde era que él se metía? Que mantuvo esa comunión con el cielo permanentemente. Y la Biblia no menciona que pecó. Un hombre que vivió en una generación perversa igual que la nuestra. Un hombre que vivió en un mundo corrompido igual en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Saben que no, hermanos? Él sabía el peligro que corría al relacionarse con la descendiente de Caín. Él sabía el peligro que corría al estar constantemente relacionado con los descendientes de Caín. Él no sabía que podía perder la santidad. Él no sabía que podía apartarse del camino. ¿Y saben qué hizo? Se fue a vivir a la montaña. Se fue a vivir a la montaña. ¿Cuántos años habían pasado después que Caín había pecado y del pecado de Caín? Cuando no estaba viviendo. ¿Cómo estaba la corrupción moral? ¿Cómo estaba la corrupción de los seres humanos? Hermanos, él no vivió en una generación tan mala como la que nosotros estamos viviendo hoy en día. Pero él no veía a los hombres, el trato que se daban los hombres unos con otros. Él no veía la injusticia, él no veía la maldad cómo se estaba desarrollando. La pregunta es, ¿por qué él no decidió ubicarse en la montaña? ¿Cuál fue la razón que lo llevó a él a decir, tengo que vivir en las montañas?
Y mientras menos me relaciono con lo de abajo, menos problemas tengo, decía él. ¿Qué fue lo que lo llevó a él a esa situación? Cuando nosotros analizamos qué fue lo que llevó a Enoc a vivir en los lugares apartados, en los lugares donde no había influencia que pudieran contaminarlo a él, donde no habían seres humanos, donde él pudiera contemplar constantemente lo que es la maldad, él no sabía que esas situaciones podían peligrarle la vida espiritual a él. Y por eso, cuando analizamos la historia, nos vamos a dar cuenta que los descendientes de Caín vivían, se establecieron por un lugar, y los descendientes de Set vivieron por otro lugar. A través de la historia, cuando nosotros analizamos la historia bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros nos vamos a dar cuenta que los hijos de Dios, siempre Dios ha querido que no vivan ligados con lo que no se necesita. Siempre ha sido la voluntad de Dios de que sus hijos fieles que le aman y no quieren perder el norte que llevan, siempre Dios ha querido que vivan apartados de lo que no les sirve. Ahora bien, dice aquí la hermana White, escuchen bien. Voy a leer en Patriarcas y Profetas, se puede leer el capítulo 6 entero en su casa, lo pueden leer, pero voy a tomar algunos párrafos para clarificar lo que estamos diciendo en esta mañana. Nosotros estamos viendo cómo los planes siniestros del diablo se están llevando a cabo, estamos viendo cómo el objetivo principal que tiene Satanás con diferentes organizaciones, con los países del mundo, se está llevando a cabo ahora. La Biblia dice que el plan de Satanás es esclavizar al pueblo de Dios. ¿Cómo Satanás quiere esclavizar al pueblo de Dios? Firmando lo que es una ley dominical. ¿Cómo Satanás quiere esclavizar al pueblo de Dios? ¿Firmando qué? Una ley dominical donde usted no tenga movimiento para nada. Donde usted sea una escoria en este planeta. Donde usted no tenga libertad para hacer nada. Satanás entonces dice, una ley dominical llevará al pueblo a una esclavitud, donde no puedan ni comprar, donde no puedan vender, donde no tengan libertad para nada. Pero nosotros ya sabemos que antes de que venga eso, Dios le ha advertido a su pueblo lo que deben de hacer. ¿Sabemos eso? Ya Dios le ha advertido a su pueblo antes de que llegue el azote. ¿Dónde debe estar viviendo su pueblo? ¿Cuáles son los planes que deben de estar haciendo para que cuando llegue el azote no tengan que pasar lo que tendrán que pasar? Dios es tan sabio que ya le ha dado instrucciones a sus hijos en cuanto a eso. Ahora, me llama la atención. Dice aquí la palabra, los fieles, hablando de la descendencia de Set, que también viene por la línea de lo que tiene que ver Enoc. Los fieles habían adorado a Dios antes. Pero a medida que aumentaba el número de los seres humanos, se hacía más visible la distinción entre las dos clases en que se dividían. ¿Cuáles eran las clases que existían en ese tiempo?
¿Los descendientes de quién? Caín. ¿Los descendientes de quién? De Seth. Entonces me está diciendo aquí la palabra, el número de seres humanos se hacía más visible la distinción entre las dos clases en que se dividían. Había franca lealtad hacia Dios de parte de una clase, así como desprecio y desobediencia de parte de la otra. ¿Existe eso hoy en día? Hermano, Dios tiene sus hijos fieles en esta tierra que le sirven con un corazón limpio y que se están preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esos hijos de Dios, dice aquí, desprecian y aborrecen todo lo que tenga que ver con los planes del diablo. Pero mire lo que sigue diciendo. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. ¿Caín se retiró de qué? De la familia. ¿Cuándo se retiró de la familia de su padre? Automáticamente cuando Caín mató a Abel, inmediatamente Caín hace la diferencia y se retira y forma lo que es por allá una ¿qué? Una ciudad. Había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo mayor. Se había retirado de la presencia del Señor desechando las promesas del Edén. Restaurado para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. Y sigue diciendo, y así se había destacado como caudillo de la gran mayoría que adora al Dios de este mundo. ¿Quiénes son los que adoran al Dios de este mundo? ¿Son la minoría o la mayoría? La mayoría. La pregunta es, ¿estamos nosotros metidos ahí también? Pero muy de lleno. Analicemos. Dice aquí, sus descendientes, ¿los descendientes de quién? De Caín. De Caín, se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material. ¿Mero progreso qué? Material. Terrenal y material. Y por eso cada uno de los que estamos aquí nosotros diariamente luchamos. Cada día luchamos. Estamos jaibos ya de eso. Todos los seres humanos que nos movemos en este planeta, lamentablemente estamos luchando por eso. Ahora, no vamos a generalizar. No vamos a generalizar. Puede ser también que hayan personas que no estén luchando por ello en este mundo, sino que la misión de ellos sea vivir como vivía quién. Él no. Dice que no vivió 365 años y desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora la pregunta es, ¿qué era detrás de qué era que andaba Enoc? ¿Cuáles eran los planes que tenía Enoc? ¿Cuáles eran los proyectos que tenía? ¿Cuál era la meta que estaba persiguiendo Enoc? Usted la analiza y se va a dar cuenta que la meta que Enoc tenía era muy diferente a la meta que tenía la descendencia de Caín. Y por eso, entonces, Dios se lleva a este hombre. La pregunta es, ¿queremos nosotros que Dios nos lleve antes de que Cristo venga? Él lo puede hacer. Ahora, si queremos que Dios nos lleve antes de que Cristo venga, que Él lo puede hacer. Pero si no lo hace tampoco, no hay problema con eso. Si morimos tampoco, tenemos problema con eso. Ahora, si quedamos hasta que Cristo venga, la pregunta es, ¿estaremos entre aquellos que van a ser llevados al cielo? Pero miren lo que sigue diciendo. Durante algún tiempo, las dos clases permanecieron separadas. ¿Cuáles dos clases? La descendencia de Caín y la descendencia de quién? De Seth permanecieron ¿cómo? Separadas. ¿Por qué permanecieron separadas? Porque cada uno buscaba algo diferente. Planes y proyectos y metas diferentes. Por lo tanto, a usted le toca para acá y a usted le toca para este lado. Y dice aquí la hermana Juan que durante mucho tiempo, algún tiempo, las dos clases permanecieron ¿cómo? Pero escuchen lo que sigue diciendo. Esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente los descendientes de Caín,
se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado antes los hijos de Set. ¿Saben qué pasó? Los descendientes de Caín comenzaron ¿a qué? Y se metieron ¿a dónde también? Donde estaban los otros. Donde estaban los descendientes de Set. Ahora, escuche bien, Yade. Escuche bien. Dice aquí la hermana White también que cuando esta clase vio que estaba siendo invadida por esta clase, ¿saben qué hicieron esta clase? Miren lo que hicieron. Y para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas. ¿Qué hicieron? Se retiraron. Cuando estaban viendo que estaban siendo invadidos por esta clase, entonces dijeron, ya aquí no hay lugar para nosotros, entonces nos vamos más para arriba. Pero miren lo que sigue diciendo. Dice la hermana White, y allí establecieron sus hogares. ¿Quiénes establecieron sus hogares en las montañas? Los La descendientes descendencia de Set, La descendencia de Set, que quería seguir apartado. que quería seguir la voluntad de Dios, quería seguir el plan original que Dios le había establecido. Entonces, hermanos y amigos, cuando vieron esta situación, ellos le cogieron a eso. Le cogieron como una lepra. La pregunta es, ¿por qué ellos, cuando vieron que lo estaban invadiendo, tuvieron que salir y meterse a la montaña y allí establecieron sus hogares? ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era el peligro que ellos veían? ¿Saben, hermanos, que ellos veían peligro que nosotros hoy en día no vemos? Ellos estaban viendo peligro que nosotros hoy en día no vemos, y lamentablemente por esa razón estamos invadidos. Dice la hermana White, ya llegando a la parte final, quedamos que ellos se retiraron ¿a dónde? A la montaña. Mientras duró esta separación. ¿Cuál separación? La que estamos viendo. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. ¿Mientras duró qué? La separación. Se mantenía el culto puro, se mantenía la santidad pura, se mantenía los principios puros. Mientras duró esa separación. Ahora, escuchen esto. Pero con el transcurso del tiempo, se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes del valle. ¿Y cuáles eran los habitantes del valle? Los de Caín. La descendencia de Caín. Poco a poco entonces, los que estaban en la montaña, ¿qué hicieron? Se fueron. Poco a poco comenzaron ¿qué? A relacionarse, comenzaron aquello, comenzaron por lo otro, vamos a aquello, Uno más que comenzaron, otro, no establecerse. hay problema, vamos a compartir, vamos por allá. Poco a poco entonces comenzaron ¿a qué? A mezclarse. Y miren lo que trajo la mezcla. Esta asociación, ¿asociación de quién? De las dos clases. Descendencia. Esta asociación produjo los peores resultados. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Atraídos por su hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set, los descendientes de Set, se unieron con ellas en matrimonio.
muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente delante de ellos. ¿Por qué estaban constantemente delante de ellos? Porque ya estaban ahí. Y estaban ¿fueron inducidos a qué? A pecar. A pecar. Y sigue diciendo, al mezclarse con los depravados, al mezclarse con los depravados, con los mundanos, con los impíos, con los idólatras, con la descendencia de Caín, dice la hermana Juan, comentando esta parte, al mezclarse, llegaron a ser semejantes a ellos. Dice la Biblia, andarán tus pies sobre brasas sin que se quemen. La razón por la cual vino el diluvio en esa primera generación fue por esta situación. Cuando Dios vio que sus hijos ya estaban llegando a un nivel ya que estaban igualitos que los de afuera, Dios entonces dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Le dijo a Noé que era la única familia que existía en ese tiempo que iba a mandar un diluvio, porque ya la maldad era demasiado grande sobre la tierra. Y si ustedes se dan cuenta qué había pasado con la descendencia de Seth, entonces miren lo que pasó en el diluvio. Cuando usted analiza dónde estaba la descendencia de Seth, cuando se ligó con la descendencia de Caín, entonces váyase al diluvio y lo que quedaron en el diluvio desapareció. Y los que quedaron por misericordia de uno, porque no era que tampoco. era muy bueno. No, que se reponió la maldad después del diluvio. Mire dónde llegó lo que tiene que ver la qué, La unión. la unión de una cosa con la otra. Miren qué terminó en un diluvio, una destrucción mundial. Entonces cuando viene la destrucción, también vemos que los resultados no eran buenos de la unión que había visto. ¿Por qué los resultados no eran buenos? Porque ¿cuántos fueron los que entraron al arca nada más? La pregunta es, ¿dónde estaba la descendencia de Seth? ¿Dónde estaba la descendencia de Enoc? ¿Dónde estaban esos hombres santos? Estamos viendo la trayectoria, a dónde lleva el constante amargamiento, la constante unión, la constante relación. Por eso dice la Biblia, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Andarán tus pies sobre brasas sin que se quemen, según Amós 3:3. Es por eso, hermanos, y a través de la historia nosotros vamos a ver muchos hombres luchando para salvar la familia, luchando para salvar los hijos, luchando para salvar el hermano, luchando para salvar aquello. Pero al final de todo, hermanos, lamentablemente, la situación va a ser crítica. Por eso dice la Biblia, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Si en el tiempo de Noé, que la maldad no estaba tan como ya después de 4000 años lo que han pasado, solamente se salvaron 8 en el diluvio, cuando había una descendencia que había comenzado planes y proyectos sanos Y puro. y puros, De la pureza. y que cuando vivían en la montaña entonces comenzaron a bajar, y que los que vivían allá afuera comenzaron a ligarse para
arriba. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles fueron los resultados? Que solamente 8 personas se salvaron cuando Dios destruyó el mundo. La pregunta es, ¿cuántos se van ahora? ¿Ah? ¿Ustedes creen que el Señor podrá encontrar algo cuando venga? Hermanos, la historia bíblica nos dice a nosotros lo que pasó allá, lo que pasó cuando Cristo vino, lo que pasó cuando Abraham, y la historia también bíblica nos dice lo que va a pasar al final de la historia. Dice que estarán 2 en una casa. Uno será tomado y el otro será dejado. Por lo tanto, hermanos, el mensaje en esta mañana es: ¿con quién estamos nosotros caminando? ¿Con quién estamos nosotros caminando? La Biblia me dice que Enoc caminaba ¿con quién? Dios. Dios. Entonces el mensaje en esta mañana y el desafío a cada uno de ustedes que le hacemos en esta mañana es que caminemos ¿con quién también? Con Dios. Ese es el desafío que tenemos, y para caminar con Dios en toda su pureza, entonces nosotros sabemos que junto con los impíos, viviendo junto con los impíos donde viven los impíos, no se puede caminar con Dios. O le pregunto a ustedes, ¿se puede? Viviendo ligado se puede obedecer a Dios, caminar con Dios en la pureza. No. Déjeme decirle, Enoc entendió que no podía caminar con Dios en toda su pureza viviendo allá abajo. Los descendientes de Seth sabían que no podían caminar con Dios en toda su pureza viviendo allá abajo. ¿Qué hicieron? Se retiraron ¿a dónde dice? A las montañas. Y allí podían mantener el culto a Dios y la pureza. Pero cuando el diablo ve que tú te retires y quieres hacer la voluntad de Dios, entonces el diablo te cae atrás. Te mandas. Si te fuiste a la montaña, ya te mandan los impíos y los mundanos también. Ahora, si tú eres sabio también, tú vas a seguir subiendo montañas para arriba. Si tú eres sabio y eres una persona espiritual, cuando tú ves que estás siendo invadido por los impíos en todos sus aspectos, en todos los renglones, entonces tú tienes que seguir montaña arriba. Porque si mantiene la liga, el final de la liga es que 8 personas solamente se salvaron. Que Dios pueda bendecirnos en esta mañana. Amén. Que Dios nos ayude a que podamos tomar decisiones claras y definitivas para nuestra salvación. Y que podamos entender que nuestra salvación, la salvación de tu vida y de mi vida, está por encima de todo. Amén. Que esa salvación no se negocia con nada ni con nadie. Y que Dios, al final de todo, es quien nos va a dar la recompensa en todo lo que nosotros hagamos. Amén. Hermano, vamos a estar de rodillas para terminar con una oración.